maiteirory mba'éicha. Omog̃uahẽta peẽme tembiaporãko ára pegua. Ñamba'apótahína ñane arandukápe togue mbohapýpa o guive mbohapýpa poteĩ meve. Vamos a trabajar la página 35-36 de nuestro libro de Guaraní. Mba'e jarekovépe, jareko péichahína. Tembiaporã. Ahendu marandu Clementino Ocampo rehegua. Escucho esta información acerca de Clementino Ocampo. Ha'éhína ñe'ẽpapára, poeta. Clementino Ocampo heñoiva'ekue San Lorenzope. Pa rundy jasy pateĩ ary su porundysa pa apýpe. Ha omanova'ekue Paraguaýpe. Oĩva'ekue ñe'ẽpoty kuñaguápa omombe'úvo kuña omba'apóva ára ha ára rekove. Ñe'ẽpoty kuñaguápa ombopopotýva'ekue Francisco La Rosa. Mávapepa ojehairaka'e kuñaguápa. Oje Cristina Penayo González heñoiva'ekue mbohapy pa rundy jasypokõi ary su porundysa mokõi pa rundýpe. Coronel Oviedope. Ha omanova'ekue pa apy jasy rundy ary mokõi su irundýpe. Ha'eva'ekue pe kuñataĩ ojesarekova'ekue kuñataĩ karai Clementino Ocampo oguerojera hag̃ua ñe'ẽpoty kuñaguápa. Ko kuñataĩ oikuaa rire heta jehasa asy oñepyrũva'ekue omba'apo tembi'u apo ha tembi'u jehepyme'ẽme. Ha'e opu'ãmi ko'ẽ mboguete ha ohóma Mercado 4-pe omba'ejogua. Ou rire ombosako'i rambosag̃ua, omopotĩ óga, okay'u, ojapo tembi'u asajera, ojohéi tembipuru mesao, ohechávo potĩ asy ha hendaitépe opa mba'e ambue'arã. Jepéramo omba'apoiterei Cristina akóinte ikyre'ỹ osẽmi hag̃ua upe rupi ovy'a oho jerokyhápe arapokõi jave. Upeichakuévo oikuaaraka'e Clementino Ocampope. Ko ñe'ẽpapára oguerohory chupe tembiapo ojapóvare ha ára oichauka ikane'õ upévare ohaíra'e ko kuñataĩme Clementino Ocampo ñe'ẽpoty hérava kuñaguápa. Ko'ág̃a rupi ko ñe'ẽpoty rehe oje'e machista. Katu iporã ojekuaa ojejapohague ojeguerohorýramo kuñaguápa. Mario Álvarez, la vuelta de la memoria. Nei. Jarekove peteĩ ñe'ẽpapára rekove. Entonces tenemos la bibliografía de un autor y en particular de una canción que escribió, un poema que escribió a una persona denominada entonces, que lleva por nombre Cristina Penayo. Le escribió una canción a Cristina Penayo porque era una mujer muy guapa, muy trabajadora, muy sufrida. Nei. Ella pahangua tembiapo avei pues niña henduta pepurajepe bajera kuñaguápa. Acá en YouTube entonces vamos a escuchar la canción denominada Kuñaguápa. Vamos a escuchar atentamente y después entonces para comprender mejor. Acá está entonces el nombre del autor quien escribió la canción, la letra de la canción Kuñaguápa y a quién fue entonces dedicada esas letras. A Cristina Penayo González. Ombopupotyva'ekue más ombopupotypeva ndaha'éi hína ha'ekuéra ombopupotýva. Sino Clementino Ocampo ajepéva ombopupoty. Nei. Ñahendu rire purahéi pues añambohovái. Vamos a escuchar la canción, vamos a leer nuevamente el texto y vamos a completar. Kuñaguápa oho'ãiva'ekue, quien escribió. Mo'õpa heñoiraka'e, ¿dónde nació el poeta? Arague heñoihague haihára, ¿en qué año nació? Este lugar y acá año. Kuñaguápa mbopupotýva'ekue, ¿quién le hizo canción o quién convirtió en canción la letra de Kuñaguápa? Mávapepa ojehaíva'ekue Kuñaguápa, ¿a quién fue dedicado? Mba'ére ojehaíva'ekue Kuñaguápa, ¿por qué fue escrito? ¿Verdad?
acá nos dice que fue escrito en honor a esa mujer, Cristina, que fue una mujer muy trabajadora, muy sufrida, ¿verdad? Va Cristina Penayo, ya cuáles son sus actividades. Apillarecoa de hija con huevos, va yoga, mercado 4, pero que yo ya pues envío nada, bosanua, ambas vamos a citar sus actividades. Ambue papupe, hey. Ajendu pura hey cuña guapo, pues no amo imbamba, epa o yapo, cuña pura hey peguano. Entonces vamos a citar acá las actividades que realiza la mujer descrita en la canción Cuña Guapa. Pues Jarebe, Yapo, durante la mañana, ¿qué actividad realiza? Asaye, Yapo, su actividad durante la fiesta. Akaharu, por la tarde. ¿Qué dice en la canción que tiene que hacer o que hace la mujer durante estos momentos del día? Amungurusu, Mawapa Yapo. Marco un eje de quién realiza esa actividad. Oña Kakaray, Mawapa Yapo, Cuñango, Cuñba. Pero hombre. Oitupei, Okaru, Oitupei barrer, Okaru come, o tereré, toma tereré, o merenda, merienda, o ñemopona, entonces se embellece, se arregla. Upeje, ambos ovai pura heja en duarupi, respondo en base a la música escuchada. Mavarendiapo, umumbe upura hei, entonces, Mavarendiapo, umumbe upura hei, la tarea de quién describe la canción. Baeisa pacuña pura jipegua. ¿Cómo es la mujer que está descrita en la canción? Baeisa pacuña bae Paraguay pura jipegua. ¿Cómo es el hombre descrita en la canción, el que canta? Pecuña pura jipegua pico ombapo se huitera hoy o yapo caballope. Si la mujer, entonces, la cual se describe en la canción, si ella realiza por sí sola porque quiere nomás esas actividades o alguien le obliga. Hoy picón de recojape cuña guapa en Nahamiri. Existen mujeres así luchadoras, trabajadoras en tu lugar, en tu comunidad, ¿sí o no? Va erepa ore hoy ha serán de por hija. ¿Por qué decir que hay o que no hay? Pero hueso nos a este en diapo, hueso nos era va cuña guapa, hueso nos así pura hei iba, va eisa para nape cuñare cobe y que todos huesos mensajes se caray. En esta canción entonces se describe la actividad de la mujer desde el amanecer hasta la noche, ¿verdad? Y que el hombre dice al final que si hace todas esas actividades que hasta puede casarse por ellas. Muchas de las personas entienden o dicen que es una canción machista, pero acá vemos que el origen de la letra no es precisamente el machismo, sino es porque valoraba las actividades que realizaba durante el día la mujer. Ayer, hoy pone, pepeña de poco a la pegua, aguille.